Tengan buen fin de semana. Igualmente, hasta el gracias. lunes. Chau, chau. Chau, chau. Está muy frío, pero por lo menos por ahora un solcito afuera. Hoy es el día, muy buenas tardes para todos en casa, de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Bueno, vamos a aprovechar entonces este día, este contexto, este marco, para poder conversar con uno de los integrantes del colectivo Madres del Cerro, que ustedes saben que hacen una manifestación en lucha contra las drogas, de alguna manera para, bueno, movilizar un poco algunos temas que están en agenda, pero que no se sabe todavía qué futuros cierto van a tener. Por ejemplo, el proyecto de ley de internación compulsiva, entre otros temas. Nos está acompañando entonces en este momento, la tenemos en línea a Gabriela Jos. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes, gracias por invitarnos a seguir mostrando la problemática. No, por favor. Va a ser una marcha más, hoy expectativas concretas, Gabriela. Mirá, estamos reunidos desde las 2 de la tarde, se acercó la vicepresidenta Archimó, el senador Manini, varios diputados, senadores, están acá acompañándonos en este momento. Hay un grupo importante de madres que venimos a decir que queremos la vida para nuestros hijos, no queremos seguir llevando hijos a un cementerio. Por suerte tuvo buena iniciativa y la gente nos está acompañando. Por suerte también no llovió, así que digo, sí. Hoy fue un día bastante lindo para todas las familias que nos sentimos que estamos siendo escuchados. Bueno, te voy a preguntar justamente sobre eso. ¿Qué tan escuchados sienten que están? Porque una cosa es la empatía, ¿no? Que puede llegar a sentir un legislador, un ciudadano concreto, pero en general, ¿siente que se está empatizando con lo que es la lucha de una madre, de un padre, cuando está acompañando a un hijo que está cursando la adicción, cuando sienten que no está más nada en sus manos para hacer, esa desesperación? ¿Creen que se entiende del otro lado o hay que vivirlo? Yo creo que el que vive esto solamente puede entenderlo, y hoy por hoy creo que todo el Uruguay está viviendo esto, porque el que no esté libre de conocer a alguien que sea un consumidor no debe ser uruguayo. Entonces creo que lo más importante es que acá se comprometieron, dieron palabra de que van a empezar a mover y van a empezar a hacer algo por esta problemática tan importante. No fueron solamente palabras, sino ellos dijeron que ahora con el tema de la pandemia, pero que esto entra en el presupuesto próximo, que sea ahora, cuando esté toda esta problemática un poco más resuelta, y bueno, esperamos que así sea, pero aunque nosotros como familias vamos a seguir siendo la piedra que sigue molestando, demostrándole que nuestros hijos siguen muriendo día a día. ¿Les parece que pueda todavía sobrevolar cierta sensación, al menos por parte de algunas miradas, que interpelan a los padres cuando un hijo por ahí se te descarrila o lo que fuere? Como que siempre podríamos haber hecho algo antes, haber estado más atentos a las señales. ¿Se nos pasa la responsabilidad por entero? Mirá, creo que hace unos años atrás podían decir que parte de la culpa era de los padres. Sí. Hoy sabemos que es una enfermedad y como enfermedad lo que necesita son tratamientos médicos para poder rehabilitarlos. Por eso, bien, entonces con más razón la pregunta. Y acá es donde la ley de presupuesto, donde se van a jugar las baterías ahí, ¿no? Porque supongo que pasa más que una ley. Acá habría que ampliar desde recursos humanos, profesionales, terapéuticos, además de camas, en un portal amarillo, por ejemplo. ¿Por dónde pasan en esta marcha concreta los reclamos? Y bueno, creo que los reclamos es por la creación de centros de rehabilitación, sí, de leyes que protejan y nos aseguren que nuestros hijos en vez de ir a una cárcel van a tener un tratamiento que los rehabilite a ser una persona de bien. Y bueno, y todo creo que va en conjunto, ¿no? Acá el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, entre todos y los legisladores vamos a lograr poder salvar a más hijos. Decías que no terminen en una cárcel, sino en tratamiento de rehabilitación. Pero una vez que se dio el hecho y que por una dosis más terminan, no todos, pero algunos delinquiendo, bueno, ¿qué hay de la rehabilitación en cárceles? Que son los 2/3 de la población, ¿no? Es lo que se está hablando, ¿verdad? Perdón, los 2/3 de la población carcelaria que está con problemas de adicción. Claro, hay un proyecto de ley que fue presentado también que habla sobre la rehabilitación dentro del sistema carcelario. Bien.
Bien, y entonces me hablabas de que de alguna manera se interpuso la pandemia con lo que pueden ser las expectativas de resultados concretos o acciones concretas para ustedes en este momento. Creo que como el país se paró en un momento, Sí, llegó la hora de poder hablarlos y bueno, y ahora sí bien, sacarlos adelante los proyectos, ¿verdad? bien. ¿Cuánta gente acompañó? Porque vino gente del interior además, porque uno cree que a veces capaz este es un movimiento capitalino o que no tienen esta misma realidad o estos mismos problemas en otro lado. Y yo creo que hoy contamos con casi 100 personas o más. Mira, pero Sí, efectivamente del interior también vinieron. vinieron de todos los departamentos, sí, por Perfecto. suerte, Sí, sí. porque además, ¿cómo será esa realidad de carencias por parte o presencia del Estado en el interior cuando nos quejamos acá en Montevideo? No sé ese análisis cómo lo tienen hecho o qué pueden reflexionar sobre ese aspecto. Que creo que el interior está igual que Montevideo y que Mm, lo que se logre para uno se va a lograr para todo el país. Acá no estamos pidiendo algo solamente para los chicos ni para los hijos que tenemos acá. Acá lo que se pide es para todos los hijos de todo el país, ¿verdad? perfecto. Gabriela, te agradezco mucho por tu tiempo y si querés aprovechar los últimos segundos para una suerte de convocatoria a la sensibilidad general, ¿no? De quienes están mirando el programa y demás, porque yo insisto que se avanzó mucho y las miradas son menos señaladoras, pero todavía falta tal vez, por algo siguen siendo proyectos, ¿no? Y no leyes concretas, entender la importancia de visualizar la ayuda que necesita la sociedad con el tema de las adicciones. Yo creo que hoy por hoy lo más importante es decirle a aquella familia que está pasando por un momento con una persona, un ser querido o un conocido que esté con el problema de la adicción, que no está sola, que se junte con las personas que ya hace muchos años venimos caminando este recorrido y que sepa que entre todos vamos a sacar adelante la vida de todos los hijos. Bien. Hoy por hoy, perdóname que siga así, tenés un minutito más. Yo recuerdo cuando lleguemos a abordar estos temas hace un tiempo, era todavía más desolador porque ni siquiera empezaban recién a juntarse las familias, las madres, a buscar asesoramiento. La pasta base, por ejemplo, irrumpe acá y deja descolocado a todo el mundo, sobre todo a las madres y padres que iban viendo cómo sus hijos dejaban estar en el cuerpo de sus hijos en estado de consumo, ¿no? Claro. Bueno, y hoy por hoy, ¿cómo lo manejan? ¿Qué es lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer? ¿Se sigue en esa línea de que llega un punto en el que se cierra la puerta? Yo creo que como todos fuimos avanzando, yo hoy no le cerraría nunca la puerta a mi hijo. Después de haber pasado varias veces por situaciones como esa, haber pasado la cárcel, Sí, haber pasado los CTI viéndolo casi morir, yo a mi hijo no le cierro la puerta. Yo trato de motivarlo, encaminarlo y que él entienda que la vida es digna de vivirla y no merece lo que estaba pasando. Gracias a Dios hoy mi hijo está en un tratamiento de rehabilitación, pero bien, la cara de mi hijo la veo en cada chico que está en la esquina. Entonces claro. creo que necesitamos que todos hagamos conciencia y que todos unidos y damos vida para todas estas personas que hoy no tienen quien los represente. Creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Muy bien, Gabriela, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Gracias a ustedes, Victoria. No, Muchas por favor. gracias. Gracias. Entonces, reflexiones, compañeros. Bueno, solo cabe una mirada solidaria, es el tipo además de movilizaciones en la que a uno le gustaría estar presente en todas ellas. Esta gente yo recuerdo, tal vez venga de mucho más tiempo, pero a mitad del año pasado se empezaron a movilizar y no eran tantos en el Palacio Legislativo. Después en noviembre volvieron a hacer una buena movida, aprovechando la sensibilidad política que había. En marzo, una semana antes de la explosión de la pandemia en el Uruguay, la diputada Nivia Reich anunció por los medios que estaban elaborando un proyecto de ley de internación compulsiva previa firma voluntaria en los momentos de lucidez del chico. Y bueno, y ahora esta movilización de estos días que respaldamos. Puedo corroborar y ratificar todas las palabras que dijo la señora Gabriela, y el que tenga el manual de cómo ser el perfecto padre, que me lo mande, porque es una experiencia única en cada familia, en cada casa. Todos ellos saben y sobre todo esta señora, la lucha que está dando y que nadie puede juzgar
a otros sin conocer las realidades, las miserias que se viven en algunas situaciones. Así que desde aquí, toda mi solidaridad y mi apoyo. Bien, por acá, Ale. Sabés que escuchando a Gabriela no pude evitar que se me viniera a la memoria y también a modo de mínimo homenaje a la recordada Rocío Villamil. Mira, fue una de las pioneras justamente. Seguramente en nuestro todos país. recordamos las madres de la plaza que se juntaban en la Plaza Favini y la Plaza del Entrevero a propósito del consumo de pasta base. Bueno, una querida amiga más del mundo del teatro, pero lo digo justamente en la dirección que la propia Gabriela recién señalaba, que este es un asunto, primero, lo suficientemente serio por las familias que ya involucran, pero además inexorablemente general y de todos, porque nadie está libre para recibir los embates del consumo problemático y patológico con las drogas en forma directa porque alguien de los tuyos puede estar allí o porque de alguna manera, en forma indirecta, podés ser de alguna manera también partícipe de esta mala noticia. Y en este sentido, vuelvo a decir lo que hace tiempo, lo que hace, seguramente por inspiración de la propia Rocío, digo una vez y otra vez que sea necesario, la sociedad uruguaya en general y el Estado en particular está corriendo este asunto muy desde atrás, con respuestas tardías, pocas e insuficientes. Y este es un asunto que nos obliga a ponernos a todos, sin excepción, con una política de Estado que nos incluya a todos, con la gravedad que el tema exige. Además, fíjense ustedes qué paradoja. En este momento del programa, en este primer bloque, estamos abordando la angustia de la adicción por parte del entorno familiar, ¿no? Al final del programa vamos a estar abordando, analizando, hay una puja ahora entre Bonomi y Larrañaga, pero lo central es el proyecto presentado, ¿no?, sobre dignidad en las cárceles. Muchos de los que terminan en las cárceles, te estoy hablando de 2/3, terminan ahí no porque un día se despertaron y decidieron ser delincuentes, sino porque están metidos en una adicción que los lleva por la siguiente dosis a delinquir, ¿no? Entonces, pero ahí ya nos cambia totalmente la perspectiva y miramos al sistema carcelario desde otro lugar. Claro. Y no advertimos que muchos de los que están ahí antes estaban viviendo esta angustia, ¿no? Entonces, como esto si bien es terrible y tristísimo, pero nos permite entender todas las dimensiones que tiene este problema, ¿no? Y que tiene que tener un abordaje efectivamente integral. Pero, insisto, para lo que se puede hacer en cárceles, para rehabilitación, lo vamos a hablar después. Pero simplemente quería anotar eso, ¿no? Fíjense la historia de X chico que hoy está enmarcada en las mamás que plantean y reclaman en la plaza. Ese chico puede estar en la cárcel mañana y vos te vas a acordar de la madre y todo lo que sufrieron para... No, vas a ver un delincuente. Entonces, ¿cómo se nos pierden de vista, ¿no?, las dimensiones de las cosas? Bien. Sí, por eso, primero destacar la labor que hacen desde Madres del Cerro, porque es un tema que sin dudas tiene que ser prioridad y que, como tú decías, no significa solamente la adicción de las drogas, significa las vidas de un montón de personas, la salud, las familias, el sufrimiento de esas familias y también la delincuencia, por lo tanto la seguridad, educación, un montón de temas pasan por esto en realidad. Entonces hay que primero, y a veces nosotros hablamos de prevenir, y bueno, una de las formas de prevenir un montón de cosas es empezar desde ahora, desde estos temas, desde el consumo, que empieza a ser un consumo problemático de las drogas y poder abordarlo desde ahí. Pero la pregunta es, ¿advertís que las autoridades pasadas y presentes, cuando se pone esto por delante, actúan por qué lado? ¿Combate al narcotráfico y qué lugar para el combate a la adicción? Yo decía justamente el otro día, en el último programa creo que fue, que creo que muchas veces se pone el foco mucho en el narcotráfico y a veces que hay que ponerlo, obviamente, sí, ¿no? Sin dudas, pero las dos cosas creo, ¿no? Y a veces parece que queda un poco de lado el tema de la adicción. Y en ese sentido también destaco este proyecto de ley que se plantea, que me parece muy positivo, porque además hay algo, ¿no?, que ella misma lo explicaba, Jost, que es importante la internación por ese periodo mínimo de 90 días para empezar a lograr una desintoxicación. Yo creo que es un primer paso, o sea, no es que dé garantías, pero es un primer paso necesario para poder abordar este problema tan grave.
En el pasado un diputado del Frente Amplio creo que planteaba que no era la manera de abordar el problema, pero yo creo que sí es el primer paso para hacerlo, cuando la persona ya cayó en el consumo problemático de las drogas. Y por otro lado, algo que me parece importante también es que a ella se le preguntaba por qué una persona firmaría esta voluntad anticipada de tratarse eventualmente por un plazo mínimo de 90 días. Y ella explica algo que nos hace entender un poco más cómo es el problema, de que muchas veces las personas que son adictas a las drogas tienen un momento en que tienen esa voluntad de tratarse, pero tras un periodo de abstinencia dejan, esa voluntad desaparece. Entonces, por eso es necesario que por lo menos se les asegure un término de, al menos es lo que ellos plantean, 90 días para, bueno, empezar a lograr esa desintoxicación y ayudar a la persona que en algún momento quiso recibir esa ayuda y que, bueno, con la enfermedad que tiene no la puede sostener. Bien, ¿por acá? Sí, esto pasa por un tema de intervención del Estado. Lo hablábamos en el programa pasado. La intervención del Estado que ha estado ausente durante todo este tiempo con el consumo problemático, con las adicciones, y también interpelarnos a nosotros como sociedad cuando vemos a un consumidor, un adicto, que muchas veces hasta lo discriminamos, que está muchas veces en una volqueta, y es un adicto que no sabe dónde estar, no sabe qué hacer con su vida, y a esos adictos son los que los padres muchas veces no saben cómo controlarlos. Días pasados me tocó Más que no saber, es que no hay forma en algunas situaciones, sí, ¿entendés? por supuesto. Me tocó acompañar a un padre que tiene un adolescente y que de 17 años con consumo problemático. Y el padre no puede controlarlo al adolescente. Y allí se dispuso una internación. Pero hubo todo un peregrinar donde al padre se le cuestionaba, bueno, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? El padre explicaba, porque no puedo. Bueno, pero entonces es una omisión a la patria potestad. No, no es ninguna omisión. Es que no puedo controlarlo porque él tiene sus derechos como adolescente y no los puede controlar, porque el problema le excede. Entonces es ahí donde tiene que intervenir el Estado. Por eso también el otro día decía, el Uruguay no está preparado para ninguna decisión liberatoria de las drogas. Lo que el Uruguay necesita es atacar el problema de los consumidores, por supuesto, atacar las drogas con una lucha fuerte que se tiene que hacer y entender que esto es problema de todos, porque ese adicto mañana va a terminar en la cárcel, porque ese adicto requiere una dignidad humana que como sociedad todos debemos responderle y darle una solución, un tratamiento, más hospitales. Hay muchas instituciones religiosas incluso que cumplen una tarea y una función de tener a los chicos buscando que el impulso sea el trabajo, no generar el ocio y no generar la abstinencia que lleve inmediatamente al consumo. Y buscar controles y frenar ese tipo de adicciones y problemas que luego se trasladan a toda la familia. Robos en la familia, las familias padres que le hurtan incluso no solamente hasta la cocina, se llevan un microondas para luego empeñarlo en un lugar de drogas. O sea, es terrible la problemática y yo creo que el Estado debe encontrar una solución. Bien. Vamos a hacer una pausa, pero les leo esto. Mira, nací en el 70, desde el 90 que se habla de soluciones para los jóvenes adictos y seguimos hablando. Y sí, bueno, querríamos terminar de tener que seguir hablando. No es malo eso de estar hablando, por supuesto. pero entiendo a lo que se refiere. Acción, Claro. ¿no? Hacemos una pausa y ya venimos.